Buenas tardes. Bueno, voy a presentar lo que es mi plan de clase. Vamos a compartir el tema del cual pues haré mi exposición. Listo, muy bien. Bueno, tenemos nuestra planificación microcurricular. Está programada para los estudiantes de octavo año de educación básica en la asignatura de ciencias naturales, su nivel básica superior, con el objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que ciertas acciones de los seres humanos pues inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que ocurren en la naturaleza y que recrudecen los problemas ambientales como el calentamiento global. Esto para la concientización y la toma de decisiones asertivas y responsables en el entorno inmediato, comunicándolo en diversos espacios con recursos amigables con la naturaleza. Bueno, nuestro tema, pues, he seleccionado mi tema en base al objetivo de aprendizaje y tomando en cuenta las destrezas con criterios de desempeño y el indicador de evaluación. Bueno, el tema son los seres bióticos y abióticos. En este caso, pues, con mi destreza, pues, que nos dice que analizo y explico los diferentes ecosistemas de los seres bióticos y los seres abióticos en las diferentes cadenas y redes y pirámides alimenticias, identificando los organismos, productores, consumidores, descomponedores sobre las redes alimenticias. Como indicador de evaluación, ¿qué deben de conocer los estudiantes o qué deben de alcanzar en este caso? Ellos conocen la representación de una red alimenticia en la que identifican cadenas alimentarias conformadas en organismos productores, consumidores y descomponedores. Bueno, yo y de esta manera, pues ingresando, vamos con la parte de la experiencia. He desarrollado mi propuesta como docente en base a la experiencia, la reflexión, la contextualización y la aplicación. En este caso, mi pregunta va, ¿qué han escuchado decir los seres bióticos y los abióticos? Bueno, me haría yo mismo la respuesta. Y yo, por ejemplo, los seres bióticos son los que, todo lo que tiene vida, lo que forman los diferentes ecosistemas. Sabemos que un ecosistema está pues conformado por seres bióticos y abióticos. Los bióticos es todo lo que tiene vida, todos los animales, las plantas. Y los abióticos pues lo que no tiene vida, en este caso el suelo, el agua, la temperatura, el sol. Bueno, todo esto es un compendio de dos que interactúan de manera simultánea y estos forman pues un ecosistema. Mi reflexión dice que de acuerdo a su entorno, ¿dónde puedo identificar a los seres bióticos y abióticos y cómo podemos relacionarlo de acuerdo a nuestro entorno? Bueno, si yo me baso a mi entorno, pues, y basándome también con los estudiantes, de acuerdo al contexto donde los chicos, pues, o los estudiantes viven ahora que estamos en esta modalidad virtual, se les hace referencia que en base al entorno donde ellos viven, pues, puedan identificar los seres bióticos y los seres abióticos. Como ya lo indiqué anteriormente, pues los bióticos son todos los que tienen vida y los abióticos pues son los que no tienen vida. Entonces ellos pueden relacionar, pueden identificar, hacen su reflexión en sí y analizan y pueden decir, bueno, no sabía que esto formaba un ecosistema, un ser biótico con un abiótico y tienen una relación entre ambos, ¿ya? Y por ejemplo en mi entorno puedo ver plantas, puedo observar los animales, o sea, tenemos el sol también que nos da lluvia quizás al mismo tiempo en temporadas y estos forman pues que hacen esta relación.
Bueno, sabemos que los seres abióticos, en este caso ya pues llegando a mi contextualización, pues analizando lo que son los seres bióticos y abióticos, pues dice, analizamos las interacciones, se relacionan elementos entre sí se relacionan estos elementos. ¿Por qué puedo decir que entre sí? Por ejemplo, una planta necesita de la lluvia, necesita del sol para elaborar su propia fotosíntesis. Sabemos que las plantas se alimentan por ellas mismas, no necesitan, como los otros seres vivos, que se les alimente, que puedan alimentarse de otros seres vivos para nutrirse. No, las plantas necesitan de la lluvia, de los minerales, del sol para elaborar su fotosíntesis y de esta manera puedan irse desarrollando. En sí van formando la parte de la cadena o la red de la pirámide alimenticia. Esto es, pues, las plantas al mismo tiempo se convierten en productores que son consumidas por los consumidores que están pues en base a los en base a la pirámide o en base a los a una escala que tenemos por los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los consumidores terciarios. Bueno, aquí pues también podemos observar, dice, relacionamos los seres bióticos y ecosistemas con sus diferentes elementos. Sabemos que todos los ecosistemas son muy diferentes, también tenemos ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Dentro de los ecosistemas acuáticos pues tenemos todo lo que es el mar, los peces, empezando desde los principales que lo que predominan el sistema acuático pues es las algas. ¿Ya? ¿Cómo podría yo explicarle como más claro a los estudiantes? Y en la tierra quienes predominan pues son los productores, que son las plantas. En base a esto vamos a proceder a observar un pequeño video para que nuestros estudiantes puedan conocer o quizá identificar algo más allá para su... Procedo a compartir. Hola, soy Crisal, bienvenida a Ecología Verde. En este vídeo os voy a hablar de qué son los factores bióticos y los factores abióticos de un ecosistema. Bien, es realmente muy sencillo. A las personas que hacemos ciencia necesitamos y nos gusta dividir con unos nombres que a veces hacen que algo que vemos continuamente no seamos capaces de reconocerlo. Así que atentas, atentos, porque cuando hablamos de factores bióticos del ecosistema, simplemente nos estamos refiriendo a todos aquellos factores que vienen dados a través de los seres vivos que ocupan dicho ecosistema o de sus relaciones. Es decir, un factor biótico puede afectar y puede transformar ese ecosistema. Lo que va a tener todos ellos en común es que provienen, pues, por ejemplo, de la actividad metabólica de un ser vivo. Es decir, este ser vivo puede liberar heces en forma de pipis o cacas, puede darse por un árbol que acaba de liberar sus semillas, puede darse por una ardilla que corre a través de un campo y que modifica así el suelo. Todos estos factores que tienen que ver con las especies y con su actividad biológica son factores bióticos. O sea que las plantas que hay en un ecosistema, tanto la cantidad como las especies concretas que hay, eso sería un factor biótico. Las especies de animales o las especies de microorganismos que hay en un ecosistema dado también son factores bióticos. Y todo esto va a configurar
en parte el ecosistema. La otra parte importante de la moneda sería aquello que no es biótico, aquello que es abiótico. El prefijo a nos indica que es independiente de la vida. Los factores abióticos tienen que ver con la composición física y química. Es decir, no es lo mismo estar en un medio aéreo que en un medio acuático o en un medio terrestre. Esto por un lado. Estos serían factores abióticos que definen el ecosistema. Más cosas. Si es tierra, ¿qué tipo de tierra es? ¿Cuál es la composición química? ¿Qué piedras tiene? O si es agua dulce o es agua salada? Lo cual tiene que ver con la salinidad. ¿A qué temperatura está? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo de temperatura que encuentro en este ecosistema? ¿O de viento? ¿Cómo es? ¿Es un ambiente con viento frecuente, con nada de viento o con viento intermitente? Cambios de pH, profundidad, cantidad de luz. Fíjate que son factores que son importantes para determinar la vida en ese ecosistema, pero de por sí no dependen de la vida. Lo que sí que puede pasar es que haya ciertos factores abióticos que se vean modificados por los factores bióticos. Por ejemplo, si yo me fijo en un océano, resulta que ahí tenemos la actividad de los peces, actividad de las algas. Cada pipi, cada caca que haga un pez, por ejemplo, va a añadir fosfatos y nitratos al agua, con lo cual va a cambiar la salinidad, y la salinidad es un factor abiótico. En la dirección contraria, los factores abióticos son los que limitan qué especies pueden haber, ya que no es lo mismo un pez de agua dulce que un pez de agua salada. Así que estos son los factores bióticos y abióticos. Si quieres saber más sobre ecología, te esperamos. Bueno, hemos observado y escuchado un video donde nos ha explicado muy bien en qué consisten los factores bióticos y los factores abióticos. Continuamos. Y tenemos este organizador donde podemos explicar. A ver, un poquito más amplio, por favor. Para poder. Nos dice que un ecosistema está formado por elementos abióticos y seres bióticos y sus relaciones entre sí. Los abióticos son como el agua, el aire, como el suelo. De la misma manera, los bióticos son como ¿qué? Como los seres vivos, resto de los seres vivos. ¿Ya? Dentro de esto de los seres vivos dice, ¿cuáles serían los seres vivos? Como los animales, ¿ya? Como las plantas, ¿ya? En este caso, de la misma manera, entonces esto dice, el aire hace que nos permite que tengamos esa respiración, ese oxígeno, ¿para quiénes? Para los seres vivos. El agua es consumida por los seres vivos, por eso nos dice que se relaciona entre sí, porque sin el agua no podemos tener vida, necesitamos de ese elemento principal para la supervivencia tanto de los seres vivos, entre casos los animales, los seres humanos y las plantas. Del aire, si no tenemos un aire, un oxígeno, tampoco podemos sobrevivir, tampoco podemos vivir. Necesitamos de eso, ¿ya? Y el suelo, de la misma manera, enriquece y es donde vivimos, donde están lo que forman los ecosistemas terrestres, ¿ya? Donde podemos sembrar donde se reproducen parte de los productores. Entonces, por eso existe una relación entre sí, ¿ya? Por eso nos dice que muchas plantas son necesarias, ¿para qué? Porque de esto dependen los principales consumidores primarios.
Seres vivos necesitan obtener en su medio diferentes nutrientes también, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, en un alto porcentaje. Otros nutrientes como el nitrógeno y el fósforo en menor porcentaje, y otros nutrientes como el azufre, el hierro y calcio en un porcentaje mínimo. Todos estos minerales los podemos encontrar de ¿dónde? En el suelo, en el aire y en el agua. Todos estos nutrientes son indispensables, dice, para formar moléculas complejas que constituyen sus células, tejidos y órganos. Por ejemplo, las plantas, cianobacterias, al ser un organismo autótrofo, fotosintético, obtienen del medio el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Y como explicaba anteriormente, pues que las plantas pues son organismos autótrofo. ¿Por qué autótrofo? Porque se alimentan por sí solos, ¿ya? No dependen de que alguien lo esté alimentando, como por ejemplo un animal, podríamos decir, una mascota que tengamos en casa o nosotros mismos. Tenemos que alimentarnos de otros productos de los animales primarios, de los productores, para poder sobrevivir. Otros nutrientes llamados inorgánicos, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que se obtienen por absorción de las raíces, son nutrientes que se requieren en menor proporción, pero son indispensables. Son, también son minerales, nutrientes, que permiten que las plantas, pues en este caso los productores, se desarrollen con mayor pues capacidad, de una manera pues mucho más diferente. Existen otro tipo de organismos autótrofos y se llamado quimiosintéticos que requieren de hierro, azufre, hidrógeno, nitrógeno para elaborar sus nutrientes. Un ejemplo de este son los grupos de bacterias nitrificantes. En este caso, pues sabemos que dentro en la tierra, cuando ya tenemos los descomponedores, forman parte de este grupo. ¿Qué pasa allí? Existen estos microorganismos o existen estos llamados quimiosintéticos. ¿Para qué? Para que a través de estos minerales se puedan ir disolviendo y forman parte nuevamente de un nuevo ecosistema, de una nueva alimentación que viene a dar. Por eso es que es una red que es un círculo que nos va dando vuelta, y en este caso permite que nuevamente todos esos descomponedores, todos esos descompuestos vayan a formar parte de esa nutrición de los productores. Bueno, como último, pues tenemos lo que es una aplicación de actividades de reflexión, cómo podemos trabajar con nuestros estudiantes en este caso. Ahora dice que sabe sobre la cadena y redes, contestan las siguientes preguntas, pues, ¿qué organismos se consideran base de todos los ecosistemas? En este caso, ¿qué podría yo decir? ¿Cuáles serían los organismos que se consideran a base de todos los ecosistemas? En este caso, si hablamos de un ecosistema terrestre, quienes predominan o quienes dominan esta parte, pues son los productores. Y si hablamos de un ecosistema acuático, son los protistas que forman las algas, y en este caso formarían parte del fitoplancton, que estos son consumidos por los peces o por otros organismos más pequeños, y los mismos son consumidos por otros, ya los peces en este caso los más, de acuerdo al desarrollo. A través de qué proceso se describe lo que comienza. Puedes usar un ejemplo. En este caso vamos a hacer como un tema de reflexión sobre una hamburguesa en una cadena o red alimentaria. Porque, a ver, si me pongo a pensar, me voy a comer una hamburguesa, ¿qué estoy consumiendo allí? ¿Qué puedo analizar de aquello? Primeramente, yo sé que están preparados, que ya están procesados. El pan pues viene del trigo, que fue productor, ya fue procesado, y luego nosotros venimos, en este caso venimos a ser como los consumidores primarios, ¿ya? La carne
¿ya? La carne, primero, pues, viene de un consumidor primario y nosotros nos convertiríamos en un consumidor secundario. O sea, tenemos el tomate, la lechuga, que vienen a ser de los productores y nosotros nos convertiríamos en un consumidor primario. O sea, es algo muy diferente, algo que quizás no todo un tiempo vamos a ser primario, si vamos a estar en ese balance de tanto de primario como de secundario, dependiendo la alimentación que nosotros llegamos a consumir. Por eso estoy haciendo este ejemplo de lo que es cómo yo puedo definir a una cadena, una red alimentaria, al consumir una hamburguesa, el por qué y el para qué. ¿Por qué el ser humano afecta, dice, las cadenas o redes alimentarias con sus acciones de consumo? Bueno, yo podría decirlo de manera muy personal. ¿Cómo podemos afectar estas redes alimentarias o cómo podemos quizás de alguna manera ayudar? Cuando hacemos cacería, por ejemplo, hacemos que los animales que están pues a veces ya de peligro de extinción, se vayan afectando y vamos afectando esta red también, lo que es esto. Y también aparte de los productores, hacemos que los productos ahorita ya no se, valga la redundancia, no se produzcan naturalmente, sino a través de químicos y todo esto, y esto hace que vayamos afectando esta cadena o esta red de alimentos, ¿ya? También nos dice considerando por qué los autótrofos requieren de luz solar para realizar su fotosíntesis. ¿Podrían vivir estos organismos en cueva? No pueden vivir en cueva. Con una planta no puede, necesita de la luz, necesita para elaborar su propia fotosíntesis, para desarrollarse. Yo no puedo tener una planta muy cubierta de algo en una cueva, como nos dice aquí, porque no va a desarrollarse normalmente. Ya que ellas no se alimentan de otros seres vivos, sino que necesitan del sol, de la lluvia, para desarrollarse, para elaborar su propia síntesis. Bueno, este ha sido mi tema, espero que le haya gustado, pues he compartido este trabajo, pues, y dando también de la misma manera las recomendaciones para los padres de familia. En este caso, las actividades deben de ser apoyadas por un familiar o representante. En caso que exista duda, pues recurrir al docente para despejar dudas. También se pueden apoyar con recursos digitales como internet. De la misma manera, las actividades deben desarrollarse en un portafolio, el mismo que debe de ir ordenado por semana y por asignatura. Bueno, estas son las recomendaciones que se dan los padres de familia y mi planificación ha sido en base al modelo pues de Aprendamos Juntos en Casa. Muchísimas gracias por todo.